Bueno, pues esta semana nos encontramos con una columna muy interesante en el diario Reforma. Muchas veces lo citamos en este espacio en la lectura prácticamente obligada de su columna. Y me da mucho gusto que esta tarde nos acompañe el doctor Sergio Aguayo. Lo conocen bien, un gran analista, también especialista en temas de seguridad. Doctor, muchísimas gracias por acompañarnos. ¿Cómo está? Bien, Javier, bien, con el gusto de conversar con usted. Muchas gracias, doctor. Pues, mira, me parece que es importante ir cerrando con buen análisis el capítulo de este sexenio de López Obrador y te detienes específicamente en algo que no necesitaba dinero, que no necesitaba un poder de convocatoria con la oposición, que no necesitaba el Congreso, sino que necesitaba voluntad política. Y era el tema particularmente de las comisiones de verdad y de justicia. Haces un recuento y lo has hecho a lo largo de diferentes semanas de cómo le fue a la Comisión de Verdad y Justicia el caso Ayotzinapa, del caso también de esta comisión con los desaparecidos y también esta Comisión de Verdad y Justicia con la Guerra Sucia. Y pues bueno, nos interesa en estos viernes que platicamos de cosas un poco más a fondo, pues esta reflexión, ¿cómo le fue al presidente López Obrador en este sexenio, particularmente con estas comisiones tan importantes, sobre todo en lo moral y de gran importancia para las víctimas, doctor? Mira, Javier, es importante recordar que el tema de los derechos humanos y de las víctimas es de izquierda por una razón muy sencilla. En la transición, las víctimas, la mayoría de las víctimas fueron de izquierda. Hubo de todo, por supuesto, pero eh, predominó la corriente de izquierda, los líderes populares, sociales de aquí y de allá. Y en ese sentido siempre ha sido una reivindicación muy cercana a los partidos de izquierda, incluido, por supuesto, el PRD, del cual viene López Obrador. Y en consecuencia, estábamos esperando que con Andrés Manuel López Obrador fue una voluntad política, lo pusiste muy bien, para esclarecer lo acontecido, la verdad, para de ahí brincar a la justicia, a las reparaciones y a las garantías de no repetición, que son las banderas Sí, que agrupan a las víctimas. Y el presidente López Obrador empezó bien. Al primer día de gobierno ya estaba creando la comisión de Ayotzinapa. En febrero reconstituyó la comisión de búsqueda de personas desaparecidas y en octubre del 21 la comisión de la verdad de la guerra sucia. Las Ayotzinapa y búsqueda se fueron, fueron fracasando en diferentes momentos. No me detengo a desarrollarlo. La que faltaba es la de la guerra sucia, que el día de hoy presentaron los sí, comisionados así es. los resultados, pero en todo caso, al final terminó agriándose la relación entre los comisionados. Crearon un grupo muy notable por la solidez, una académica, Eugenia Alier de la Sí. UNAM, y un académico del CIDE, Carlos Pérez Ricard, y dos activistas de toda la vida, David Fernández, jesuita, y Abel Barrera, de la montaña de Guerrero. Y pues ellos fueron señalando a partir del 22 de junio del 22, poco antes, que el ejército no les estaba entregando la información y que la información también les estaba siendo regateada por el Centro Nacional de Inteligencia y por el Archivo General de la Nación. Y pues la situación se deterioró y hoy, el día de hoy, presentaron de manera independiente, sin que estuviera nadie del gobierno representándolo, hasta donde supe, Sí, lo presentaron públicamente y tomaron una frase que viene del movimiento de Ayotzinapa, fue el Estado, uf, porque la revisión de lo que pasó en la Guerra Sucia 1965-1990, la conclusión, la tesis plantean los comisionados, la Comisión de la Verdad,
fue el Estado. Es decir, un aparato de represión, lo que uno lee en el primer volumen son más de 5,000 páginas, es una barbaridad de cantidad de material de investigación. Sí. Uh-huh. Pues sí, terminó mal el presidente López Obrador, falló la justicia. ¿Por qué, Sergio? ¿Por qué si eso se había convertido en una bandera durante tanto tiempo en su carrera política? ¿Qué llegó? ¿Qué fue? ¿Fue el elemento del poder de las fuerzas militares, el sentarse en una silla y ver que la culpabilidad del Estado también lo incluía? ¿Qué fue lo que sucedió? Es, por supuesto, el peso de las Fuerzas Armadas, pero también el peso de un pacto de impunidad que ha ido tejiendo la historia de este país y que es para mí el principal obstáculo para que tengamos no solo verdad, sino justicia, porque verdad ya la hemos ido adquiriendo gracias a la sociedad y algunas acciones del Estado, pero sobre todo a la sociedad, pero no hemos logrado tener justicia ni reparaciones adecuadas, ni mucho menos garantía de no repetición. Es el tejido, en este caso, por ejemplo, Guerra Sucia, pues no solo fue el ejército que en junio de 22 rompió abiertamente su relato con los colectivos de víctimas en el campo militar número 1, sino también el CNI o CISEN y el Archivo General de la Nación. Pero podemos agregar en gobiernos de estados, viejos políticos, todos aquellos que sienten tener alguna responsabilidad en la tragedia humanitaria que vivimos y que no desean que se conozca lo que aconteció. Sí, estamos hablando con Sergio Aguayo, académico, sobre esto, sobre los pendientes particularmente de las comisiones de verdad y de justicia. Pensemos que ha habido pasos hacia adelante y me parece que de manera muy importante lo pones en el último párrafo de tu columna, un poco también con lo que se enfrenta Claudia Sheinbaum, el ver hacia adelante. Un poco, ¿cuál es el escenario que tiene en este momento Claudia Sheinbaum? Sabemos que es de transición, ayer ya de manera, ya no es virtual presidenta electa, ya es presidenta electa. Vaya, ¿con qué se enfrentan estos tres grandes pendientes, Ayotzinapa, desaparecidos y guerra sucia, Sergio? Mira, y son solo los tres casos más emblemáticos, pero están los colectivos de desaparecidas y desaparecidos por la violencia criminal. La cantidad de víctimas, la mayoría no organizadas, pero una fracción importante, muy bien organizada, van a seguir exigiendo que se resuelvan sus asuntos porque si el Estado es el responsable, como sostiene la Comisión de la Verdad sobre la Guerra Sucia, por tanto, al Estado corresponde remediar lo que está pasando. Y si pensamos que en los últimos 42 años, los últimos 7 sexenios, ha habido 800,000 homicidios y desapariciones en México, ya te puedes imaginar la cantidad de la herencia de exigencias, de demandas. Yo creo que Claudia Sheinbaum viene de la izquierda universitaria, es hija del movimiento del 68, y yo quiero esperar que va a dar pasos firmes. Se va a enfrentar, por supuesto, a los poderes fácticos que no desean que se entere, que salga la verdad, o al menos toda la verdad. Pero bueno, pues aquí corresponde a la sociedad seguir insistiendo para que la presidenta Sheinbaum cumpla con una deuda histórica que tiene el Estado mexicano con las víctimas de la violencia política y criminal. Bueno, pues Sergio, sabes que aquí tienes lectores fieles y también para nosotros es un privilegio que estés esta tarde con nosotros. Muchísimas gracias, doctor, por acompañarnos. Igualmente, Javier. Un buen fin de semana para ti. Un abrazo. Pues ahí está el doctor Sergio Aguayo.